Sigue. Bueno, creo que lo del glúteo no por si estaba, ya lo habíamos visto, pero era una parte que nos faltaba. Entonces, recuerden cuál es la fórmula de Basset, que es QT corregido entre QT, medido entre la raíz cuadrada de RR. En este caso, lo que hacemos es medimos la distancia de RR en cuadritos. Por ejemplo, en este ejemplo, de aquí a acá son 12 cuadritos. La frecuencia carata va a 125. Por lo tanto, el intervalo de RR es de 0.45 y lo dividimos entre la raíz cuadrada de la RR y ya nos da el QT corregido, ¿vale? Pues siempre que tiene que ser calculado, obviamente no hay medida de porcentaje. Aquí como algunos ejemplos para que los puedan estar sacando. En este caso es 0.48 segundos entre la raíz cuadrada de 0.72 y la 550 milisegundos. Evidentemente es un QT corregido. Se considera normal 460 para hombres y 480 para mujeres. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar ya con crecimientos o con alteraciones en esta parte. Vamos a ver con crecimientos auriculares. Primero, el derecho. ¿Qué enfermedades les pueden dar crecimiento de la aurícula derecha? ¿Cuáles se imaginan? Cuando hay una comunicación interauricular. ¿Por qué crecería la aurícula derecha? Porque tiene que compensar que pasaba con la presión del lado izquierdo al derecho. ¿La presión de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha es diferente o es la misma? Es diferente. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? Es 8 y 5. Es igualita. De 5 a 8, para que te digas. ¿Por qué creen que pasa? ¿De dónde pasa sangre en la sella? Izquierda, derecha. ¿Por qué creen que pasa sangre? Si tienen la misma presión. ¿A dónde se vacía la aurícula derecha? ¿A dónde se vacía la aurícula izquierda? ¿Quién tiene más presión? Aquí sí hay diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces pasa la sangre no por una diferencia de presión entre las aurículas, sino porque es más fácil para la aurícula izquierda vaciarse a una cavidad de menor presión comparada con el ventrículo izquierdo. Por eso pasa, no porque hay una diferencia de presión dentro de las aurículas. ¿Sí? Y obviamente esto va a hacer que haya sobrecarga de la aurícula derecha. ¿Qué otras enfermedades creen que cursen con crecimiento de la aurícula derecha? Hipertensión pulmonar. Crecen las dos cavidades derechas, ventrículos, ¿no? ¿Por qué? Porque se vecinan los pulmones. Todas las neumopatías, los EPOC, todos estos van a tener crecimiento de la aurícula derecha. ¿Sí? Enfermedad de Epstein. ¿Quién habla de la enfermedad de Epstein? ¿A dónde llegan ahí? La enfermedad de Epstein es una arterialización del ventrículo derecho. Normalmente aquí debería insertarse la válvula tricúspide, pero se inserta más abajo en forma congénita. Doctor, por ejemplo, Pues el crecimiento de la aurícula derecha. enfermedades como silicosis, enterosis, ¿Cuáles? Silicosis y enterosis. Todas las neumopatías. Todas. Todas. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a ver? El eje de la P se va a desviar. ¿Se acuerdan cómo sacábamos el eje de QRS? Igual se saca el de la onda P. Buscamos la masa subifásica, buscamos la perpendicular. Onda P picuda y simétrica con aumento de su voltaje en D2. Dirigimos esta P picuda. D3, D2 y AB. ¿Cómo dijimos que la duración de la onda P es normal? Esa no se afecta. Pero va a haber una onda P bifásica con predominio de la positividad en B1. ¿Se acuerdan que dijimos que en B1 tendría que ser igual de positiva que negativa? ¿Qué pasa en el crecimiento de la aurícula derecha? Se hace más positiva que negativa. Entonces, esos son los criterios para decir que hay crecimiento de la aurícula derecha. Desviación del eje, onda P picuda en D2 de 3 ABF, duración de la onda P normal, onda P bifásica con predominio de la positividad en B1, inscripción rápida de la elección P en B1 y B2, está picuda, ¿no? Y en los grandes crecimientos, esto no es tan común, aunque son muy grandes, como por ejemplo en el falor, por ejemplo, puede haber, entonces hay ausencia de la onda P en B1 pero con una duración normal y cueces esta imagen en B1, como si fuera una rama derecha, pero en lugar de empezar con R, empieza con Q.
Pero estos primeros 4 son los más importantes, ¿vale? Desviación, onda P picuda, duración de onda P normal y onda más positiva que negativa P1, ¿vale? ¿Lo que sigue? Este es un claro ejemplo. Por ejemplo, en la de rama derecha, vean aquí que predomina la positividad, vean qué picuda está acá en D2, ¿no? Y luego deja desviada a la derecha. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué creen que crezca? Que haga que crezca la aurícula izquierda. Hipertensión arterial sistémica. Muy bien. ¿Por qué crece la hipertensión arterial sistémica la aurícula izquierda? Porque no se puede vaciar, ¿no? Los ventrículos se hacen rígidos. Tienen que vaciarse aquí. Ventrículos muy rígidos. Así que, ¿qué otra enfermedad? También en un principio una cardiopatía como la presencia del conducto arterioso. Pero algo más común. La mitral. ¿Qué creen que pasa si está cerrada? Que si hay estenosis mitral. O al revés, si no funciona bien y deja regresar sangre cuando no debería de hacerlo, si hay insuficiencia mitral, se va a estar regresando mucho. ¿Qué va a pasar con la aurícula izquierda? Se va a poner súper grande. Entonces, hipertensión arterial sistémica, estenosis mitral, insuficiencia mitral son causas de crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Cómo lo vemos en el electro? Ahora el eje a dónde se va a desviar? El eje hacia la izquierda. Ahora la duración sí va a estar aumentada, ¿no? Más de 0.11 segundos, principalmente de 2. Más de 2 P bimodal en las derivaciones estándar, sobre todo el D1, D2, incluso se le ha llamado la onda P, que también se conoce como mitral, como una M o una M. Aumento del segundo pico, ahora en B1, ahora va a predominar la negatividad de B1. Entonces, D2, B5, B6 se va a ver así como una M, ¿no? Una rayita. Onda P llamamos mitral, donde va a aumentar el tiempo de inscripción y en B1, B2 ahora va a predominar la negatividad. ¿Y cómo creen que se va a ver el crecimiento vía auricular de las dos aurículas? Va a pasar a que sigue. Bueno, este es otro ejemplo de un crecimiento de aurícula izquierda. Vean que está aumentado aquí, mide casi 3 cuadritos y medio, ¿no? El D2, igual aquí el D3. Acá en B1 predomina la negatividad sobre la positividad. ¿Cómo creen que se va a ver si las dos aurículas están crecidas en el electro? ¿Qué pasa a la que sigue? ¿Cómo creen que se ve? Pues los dos, ¿no? Va a aumentar tanto el tamaño como el voltaje. Entonces así son los datos y el eje se va a quedar normal, pero con crecimiento tanto en el tiempo como en el voltaje. Ahora, crecimientos ventriculares. Vamos a empezar con crecimientos ventriculares izquierdos. ¿Qué creen que puede hacer crecer al ventrículo izquierdo? Estenosis aórtica. Muy bien. Está cerrada esta válvula y se engrosa. ¿Qué más? Insuficiencia aórtica. Si se regresa la sangre para acá, se va a ir creciendo. Pero aquí va a ver qué tipo de crecimiento. Hipertrofia excéntrica o concéntrica. Cuando solamente está tapada, entonces cuando hay estenosis aórtica, hay una hipertrofia que le decimos concéntrica. ¿Eso qué significa? Que solamente el grosor de la pared es el que se va a ver aumentado. Si tomas una radiografía no van a notar miocalgia, porque solamente crece hacia adentro, solamente se engrosa. ¿Cómo es el crecimiento de la insuficiencia aórtica? Donde además de luchar contra más presión, va a luchar contra volumen. Se va a regresar la sangre de la aorta hacia acá. Ahí se va a provocar una hipertrofia excéntrica. A la par que crece el músculo, también van a aumentar el diámetro del ventrículo izquierdo. ¿Qué otra cosa puede causar hipertrofia ventricular izquierda? ¿Cree que la hipertensión arterial sistémica? Sí, ¿no? Se tiene que luchar contra presión para sacar todo la sangre, va a hipertrofiarse. ¿Y cómo lo vamos a ver? Eje desviado a la izquierda. Ya saben sacar el eje del QRS, ¿verdad? Aumento del voltaje en las ondas R en B5, B6 con heces profundas en B5. Entonces,
R's muy altas en B5, B6 y en derivaciones muy profundas. R's altas, R's profundas. Y hay algunos índices que se han establecido. Uno se llama, de los más famosos, el índice de Sokolov. El índice de Sokolov es esto. Van a sumar la S en B1, o sea, esto, más la R en B6, esto, el cual, si es más de 35 milímetros, tiene un índice de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda. Hay un índice que se llama índice de Lewis. Este está más complicado, pero sirve para ventrículo izquierdo y para ventrículo derecho. R en D1 más S en D3, van a sumar esto y lo que les salga lo van a restar entre R en D3 y S en D1, este cachito de aquí. Si les da más de 17 milímetros, es un criterio para hipertrofia ventricular izquierda por índice de Lewis. Hay algo que se llama retardo en la deflexión intrínsecoide. ¿Qué es la deflexión intrínsecoide? Es la distancia desde que empieza el latido, aquí, hasta que llega al punto máximo. ¿Cuántos cuadritos hay? Un índice de deflexión intrínsecoide muy alto, ahorita vemos los criterios, habla también de hipertrofia ventricular izquierda. Desviación del plano de transición a la derecha. ¿Se acuerdan que dijimos que del electrocardiograma debería de empezar con una R aquí en B1, B2 chiquita y luego ir subiendo hasta hacer esto? Fíjense en este ejemplo que está aquí. Aquí la R no está chiquita, desde el principio está grandota, ¿no? Y obviamente se va haciendo cada vez más grande conforme vamos las derivaciones izquierdas. Esto se le conoce como desviación del plano de transición a la derecha. Y signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Ahorita vemos unos ejemplos, que casi siempre es esto, el infradesnivel del círculo cercano. Okay. ¿Dudas de los índices de cómo sacarlos? El Sokolov y Lewis. Si esta suma te da más de 17, es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Pero si te da menos de 14, o sea, más negativo de menos 14, menos 15, menos 16, es dato de hipertrofia ventricular derecha. Entonces este sirve para los dos. ¿Sí? El de Lewis, para hipertrofia ventricular izquierda y para hipertrofia ventricular derecha. Pasa la que sigue. Entonces, vean aquí, tiene R's muy altas, ¿no? En B5, B6, prácticamente todas parecen izquierdas. Miren, desde B3 a B6 tienen R's muy altas, ¿no? La deflexión intrínsecoide es de aquí a la punta, prácticamente lo alcanza en 40 milisegundos. Mientras más alto sea la deflexión intrínsecoide, más número de milisegundos, más datos de crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, aquí evidentemente no hay ninguna duda de que hay un crecimiento ventricular izquierdo. La que sigue. Igual acá, vean, R's altas, B5, B6, ¿sí? Y este tiene sobrecarga. Recuerden que el nivel del segmento ST debe de ser completamente isodifásico al TR, pero aquí en el segmento ST, ¿cómo lo ven? Está más abajo. Este infradesnivel del segmento ST es una sobrecarga. Entonces este tiene hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué sigue? Hipertrofia ventricular derecha. ¿Quién cree que pueda ocasionar hipertrofia ventricular derecha? ¿Qué enfermedades? ¿Cuál? Hipertensión pulmonar, ¿no? Todas las neumopatías, el calor, estenosis pulmonar, todo eso provoca crecimiento del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los criterios? Eje desviadora a la derecha, ¿no? Aumento del voltaje ahora va a ser B1, B2. ¿Quién ve las derivaciones derechas? Pues B1, B2, ¿verdad? Ahora sale B1, B2. El índice de Lewis ahora va a ser más negativo de menos 14. Hay un examen de Cabrera. Lo que hace es en B1 es la R entre S, la S mayor o igual a 0.5. Aumento de la deflexión intrínsecoide en B1, en B2. Antes era en las derivaciones izquierdas, B5, B6. Aquí más de B1, B2 en esta parte.
cuánto tiempo tarda de aquí hasta llegar al pico. Si es más de 0.35 segundos en B1, B2, es otro criterio. Ese es el índice de Cabrera, que es lo que hace es dividir la R entre la sumatoria de R más S, es decir, te da más de 0.5, es criterio de hipertrofia ventricular derecha. En este ejemplo, la R mide 13 milímetros. ¿Sí? Entonces, 13 entre la S, ¿cuánto mide? 4 milímetros. 13 entre la división de 13 más 4 nos da 0.76, evidentemente que es posible. Pues el índice de Cabrera es otro índice para saber si el paciente tiene hipertrofia ventricular derecha. Y desviación del plano de transición a la izquierda. La mayoría de las derivaciones suelen poner R's altas desde B1, B2, B3, B4 y empiezan a poner R's muy altas. Las otras eran al revés, las R's estaban altas acá en vez de B5, B4, para ver la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? ¿Qué sigue? Es decir, ¿no te fuiste para atrás? ¿No te fuiste para atrás? Sí, perdón. Pues ha sido para atrás. Pues vean aquí, R salgas, ¿no? Aquí tiene igual sobrecarga, ven el segmento de 70, ¿no? Hacia abajo, todas las derivaciones derechas. R salgas sobre los de 3, con datos de sobrecarga en unidades derechas. ¿La que sigue? ¿Dudas de esto? De los crecimientos auriculares y ventriculares. Y ventricular y dependiendo del tipo de deporte. Hay deportes que tienen alto componente estático y hay otros que tienen alto componente dinámico. O sea, no es lo mismo los cambios que hacen alguien que carga pesas, que ellos hacen más hipertrofia ventricular izquierdo, a los que hacen remo, por ejemplo. Esos hacen biventricular. Entonces sí depende mucho del componente estático y dinámico de la ejercicio que realiza. ¿Y sería concéntrico o excéntrico? Depende del deporte. Porque, por ejemplo, los que se levantan es concéntrico. Los remistas hacen excéntrico. Entonces depende mucho del componente estático y dinámico del ejercicio que realiza el deportista. Es como si ejercicios a lo mejor de fuerza, porque mayormente ejercicios de constancia, de ritmo cardíaco. Sí. Ok, bloqueos de rama. Es súper importante que sepan las de rama. Entonces, vamos a empezar con bloqueos de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda es bien importante porque el 90% de los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda van a tener una patología del ventrículo izquierdo importante. Estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, es un problema grave. ¿Qué enfermedades? Acuérdense que bueno, ya saben, ¿no? No es inusual, no va a haber, se dividen en dos ramas. ¿Qué enfermedades creen que pueda fraccionar o romper una rama izquierda de la vejez? Pues las que afectan el ventrículo izquierdo. ¿No? Está fácil, ¿no? ¿Como cuáles? Otra vez, estenosis aórtica, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia aórtica. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que va a pasar si se rompe? El ventrículo izquierdo tiene que regularizarse sí o sí. Si no te muere una persona, imagínate que no se contrajera el ventrículo izquierdo, se muere. Pero ahora ya no se va a contraer a través de tu rama, obviamente de su rama anterior y posterior, sino que va a suceder que se va a hacer todo el impulso por la rama derecha, ¿verdad? Que se está íntegra. Entonces, ¿cómo se va a regularizar el ventrículo izquierdo? A través de un nuevo macrovector, y este macrovector va a viajar por la parte muscular, ya no por el sistema eléctrico específico, sino por la parte muscular. Por lo tanto, los criterios de bloqueo de rama izquierda es que desaparecen los vectores tradicionales que conocemos, ¿no? Una vez que conocíamos RS, ¿no? Desaparece el primer vector. Y entonces va a haber un ensanchamiento del complejo QRS. ¿Por qué? Porque va a ser el viaje por la parte muscular y ahora por el sistema eléctrico específico. Entonces, el criterio es que desaparecen los vectores que conocemos y que se crea un nuevo vector QRS. Entonces, QRS ancho. Duración mayor de .10, porque el salto de onda no se conduce por el tejido endocárdico específico y tarda más tiempo, evidentemente. R empastada
incluso con muescas en B5, B6. Está ancha y esas son las muescas, empastada. ¿Sí? B5, B6. S, ancha y empastada en B1 y B2. Ancha, ¿vale? Empastada. Rotación del QRS a la izquierda. Normalmente el eje está así, ¿no? A 60. Si este nuevo vector que va a estar muy grande, que va a despolarizar el músculo por la vía de estas, ¿cómo creen que se va a ir el eje? Pues así, se va a ir a la izquierda. QRS ancho, desaparición de los vectores normales, rotación del QRS o del eje a la izquierda, onda T invertida en B5 y B6, pero ¿cómo va a estar el eje de la T? Contrario, va a ser contrario. Si el QRS va para arriba, la T va a ir para abajo. Si el QRS va para arriba, la T va a ir para abajo, ¿no? No es poco común que a veces en urgencias esto se confunda con un infarto. ¿Por qué? Porque va a haber, esta T puede estar demasiado alta y la pueden confundir con mucho para desnivel. Por eso es muy importante que aprendan a identificar el bloqueo de rama izquierda para que no hagan diagnósticos erróneos. ¿Sí? ¿Entienden por qué hacen estas imágenes? Porque si se aprenden solo los criterios, el siguiente semestre ya se les va a olvidar. Pero si entienden por qué está ancho el QRS, por qué se desvía el eje a la izquierda, se van a acordar mucho más sencillamente. A ver, pasa el que sigue. Ok. A ver. ¿Cuáles eran los criterios de bloqueo de la rama izquierda? Y paso por favor a enseñarlos. Primero era la desaparición de los vectores tradicionales. ¿Tiene RMB1? ¿Tiene RMB1? No, desapareció. No están los vectores tradicionales. Después era un ensanchamiento de QRS. ¿Cuánto mide este QRS, doctor? Acérquese. ¿Quieres que le hagas un? ¿Eh? ¿Quieres que le hagas un? Sí, por favor. ¿En dónde? A ver, aquí mira. De 5 a 6. ¿Cuántos cuadritos mide? Como 3,5. Casi 4. No, desde aquí, mira, empieza desde aquí y acá acá. ¿No? ¿Eso cuánto es, doctor? En segundos, o milisegundos, como quiera decir. Cada uno gana 24. Sí, es que. Mira, yo. 4 cuadritos, ¿cuánto es en segundos? 160 milisegundos. ¿Cuánto dijimos que era el criterio para decir rama izquierda? ¿Más de 0 puntos? Más de 0.10, pues cumple. ¿Qué más, doctor? ¿Qué otro criterio era para decir por la rama izquierda? Era negativo en El V2. ¿Cómo era la imagen en B5, B6? Una R pura, ancha, empastada, incluso con muescas, en B5, B6. ¿Sí? Perdón, ¿a qué se refiere con el pasado? ¿Empastada? Sí, gordota. Ah, Gordota. parecía paz. ¿Qué dijo que era esa? ¿Por qué se causaba? Regresa a la que sigue. Sí. La anterior, pero regresa a la anterior. Porque ahora ya no va a ir el impulso a través de la vía específica, en donde acuérdense que la velocidad del sistema eléctrico específico es muy diferente a cuando viaja por el sistema muscular. Ah, como se va a ver el espacio. Exacto. Se regresa en nuevo vector. Sí. La muesca es con lo mismo, ¿No? pero por eso porque siempre va Porque va llegando por diferentes vectores. Acá está B6, acá está B5. Pues va viajando por estos vectores. A ver la que sigue. Vean, sienten que es parecida a la imagen que está aquí y acá, D1 y B6. Se parece. Es una R similar. A ver, regresa la anterior. Regrésala. Miren, no, la anterior. Esta y esta se parecen. ¿Sí?
¿Ok? Ahora, regresa al anterior. ¿Cómo creen que se va a ver cuando un paciente tiene marcapasos? Se va a ver así. ¿Por qué se va a ver así? Como rama izquierda. No tiene rama izquierda. Pero ¿dónde ponemos los marcapasos? Un cable lo ponemos en la aurícula derecha y otro cable lo ponemos en el ventrículo derecho, ¿no? ¿Por dónde va a ir el impulso del ventrículo derecho para llegar al ventrículo izquierdo? Pues por acá. Entonces, la imagen que va a dar un marcapasos es como si tuviera un bloqueo de rama izquierda. rama izquierda. Y ahí también lo espiga, vas a ver lo espiga también. Se ve con espiga e imagen de bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Ahora, esto es muy de moda y esto tiene menos de un año. Estamos poniendo marcapasos con estimulación isquiana. Antes lo poníamos aquí lo insertábamos. Ahora lo que se está haciendo es tratar de ponerlos aquí. ¿Para qué? Pues para que sea fisiológico. Pero esos son como muy nuevos y casi ni se ven. O sea, al futuro se van a poner todos acá, no tengo ninguna duda. Pero ahorita la mayoría de los marcapasos están así. Entonces, un marcapasos conduce por una imagen como bloqueo de rama izquierda. ¿Tiene bloqueo de rama izquierda? No. Dale imagen con el marcapaso. ¿Vale? Ya va. Sale, sigue. Bloqueo de rama derecha. ¿Qué enfermedades creen que pueda dar un bloqueo de rama derecha? Todo lo que afecte la parte derecha que va a los pulmones, todas las, ¿sí? Los epocos casi todos tienen bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Pero este no es tan grave. Incluso se han hecho estudios y hasta el 25% de los gente sana puede tener bloqueo de rama derecha. Entonces, no necesariamente tiene que ser maligno como el de rama izquierda, que hay el 90% tenía algo malo. Entonces puede ser benigno. Es un cambio asociado a los deportistas. Es uno de los cambios esperados en el deporte. Este no es contra, me parece muy importante que ahora, ¿qué va a suceder? En esta nodo sinusal, nodo AB, la fractura va a estar aquí. Entonces, el primer vector va a permanecer. El primer vector no desaparece. ¿Sí? El primer vector, ¿cuál era? El vector septal. ¿Se acuerdan que en la clase hace 2 semanas? Sí, es el vector septal. Ese vector no desaparece. ¿Sí? Por lo tanto, la primera R siempre es visible. Luego, ya no viaja por acá el impulso, sino va a viajar solamente por la rama izquierda, pero el ventrículo derecho otra vez se tiene que despolarizar de alguna manera, si no, no veríamos. Entonces, ¿cómo se va a despolarizar ahora el ventrículo derecho? Igual, se va a crear un nuevo vector que va a viajar por la parte muscular. Entonces, ¿cómo creen que va a estar el QRS? ¿Estrecho o ancho? Ancho, por este nuevo vector. ¿Sí? Sí. Ensanchamiento del QRS mayor de 0.5. Un complejo polifásico B1, B2, la llamada imagen de RSR'. La primera R la va a dar el vector unitradicional. La S va a ser la despolarización del ventrículo izquierdo. La única nueva es este tercer vector primo que se crea. Este es el que va a ensanchar el QRS. Este vector que se va a ver hacia acá, hasta acuérdense que está B1, B2. B1, B2 va a notar que esto se acerca y cómo se va a dibujar positivo. Este es el culpable de esta R', de este tercer vector nuevo, que antes no existía. Y este es el que va a ensanchar el complejo QRS. ¿Sí? R tardía y empastada en ABR. Este es el primer vector, segundo vector. Este es el tercer nuevo vector, que en ABR se va a ver ensanchada o empastada, tardía, gruesa. ¿Sí? Rotación del QRS a la derecha. Este vector, el músculo, va a jalar el eje, que normalmente debería estar a 60 y el eje ahora va a estar más allá de 90. Onda T invertida y asimétrica en B1. ¿Sale? Lo mismo que dijimos en el otro. El QRS va para arriba, lo que va para abajo. Rotación del telesquema que acabo de decir. Entonces, imagen de RSR' en B1, B2. Para entenderlo más sencillo, el bloqueo de rama derecha, ¿dónde hace los cambios? En las derivaciones derechas, B1, B2. Regresa al anterior.
El bloqueo de rama izquierda, ¿dónde hacen los cambios? Desde las derivaciones izquierdas de 5, B6. La papita, ¿no? Listo, vamos a ver. ¿Qué quiere pasar alguien? Nadie, no le digo. Ayúdenme a ver cuáles son los criterios de bloqueo de rama derecha que identifiquen. Primero es el ensanchamiento del QR. Acércale aquí bien por el otro para que pueda medir la doctora perfectamente cuántos milisegundos tiene. ¿Cuánto tiene la doctora el QRS? Mira, aquí, esta de aquí empieza justamente el QRS de línea. 5, ¿no? De línea a línea. Sí, de línea a línea. ¿Cuánto es esa doctora? Entonces tiene QRS desviado a la derecha, ¿no? De ahí era la R prima. A ver, señálenla. Esa es esta, ¿no? Que tiene como la segunda. ¿Cuál? La segunda, o sea, la primera es la. Mira, acá veo uno se ve muy bien, es la normal, la R, ¿no? Ajá. Es la R. Luego viene una S, que es el segundo vector que ya conocemos que despolariza el ventrículo izquierdo. Eso no hay ningún problema, eso es normal, digamos. ¿Y quién ensancha el QRS? El nuevo vector extra, que se manifiesta por una R prima, que de ahí está, ¿no? De ahí una T. De contrario, ¿no? A ver si, regresa. ¿Cómo ves la BR? ¿Qué le aparece la BR a este control? Una S también empastada en la BR, ¿no? A ver, la de tamaño normal, Si esta imagen la voltea, es muy similar a esto. Esta imagen se la voltea, es muy similar a esto. Porque este es el nuevo vector que se crea, por eso está ancho. De hecho, el QRS se destancha por este nuevo vector. ¿Vale? No les queda ninguna duda entre el bloqueo de rama derecha e izquierda. Todos los cambios son por un lado, bueno. A veces pues Pero tienes también una ley. Sigue, gracias. Vamos a ver cuáles son los cambios en cardiopatía isquémica. Sigue, doctor. Hay tres cambios que casi siempre se describen: isquemia, lesión y necrosis. Isquemia tiene que ver con onda T, lesión tiene que ver con el segmento ST y necrosis tiene que ver con pérdida de vectores que llamamos ondas Q. Entonces, la isquemia siempre la vamos a ver en las ondas T. ¿Cómo es una onda T normal? ¿Se acuerdan que dijimos cuando vimos lo de electronormal? Lo de normal. Una rampa, es una positiva y asimétrica, como una rampa, ¿no? Por una inscripción lenta y luego rápido, ¿sí? Eso es lo normal, ¿sí? ¿Cómo debe de estar el segmento ST respecto al PR? Es fácil, ¿verdad? Debería de estar a la misma altura. Y la presencia de ondas Q solo es normal en ABR, siempre se aleja de ABR. Siempre vamos a ver ondas Q solamente en ABR y puede ser normal en D3. Son las federaciones en donde solamente deberían de ver ondas Q. En ABR siempre y a veces en D3. ¿Sí? Pues todo lo que provoca alteraciones de la onda T le vamos a decir. Todo lo que produzca supra o infra desnivel del segmento ST le vamos a decir onda D. Y la pérdida de vector que no esté en ABR o en D3 le vamos a decir onda Q o pérdida del vector. No se inscribe nada ahí, se está yendo negativo. ¿Okay? Si tiene un infradesnivel del segmento ST, como acá, le vamos a decir lesión
subendocárdica. Si tiene una elevación del segmento ST respecto a PR, le vamos a decir lesión subepicárdica. A ver la que sigue. Ok, entonces vamos a empezar con isquemia subendocárdica. El subendocardio es la región más sensible a la isquemia, ¿sí? Por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno. A ver, pasa la que sigue, ahorita que no se la oxígeno imagen. Sí. Amplio batón. ¿Por dónde van las coronarias? Por arriba del corazón, ¿no? Aquí salen las coronarias. Van irrigando esta parte. Entonces, en la pared ventricular hay un subendocardio y un subepicardio. Las coronarias van sobre el músculo. Entonces aquí llega sangre mucho más rápido que acá. ¿Sí? Eso queda muy claro. Por lo tanto, el subendocardio te llega tarde o más tarde la sangre. Por eso regresa la previa, que es la región más sensible a la isquemia. Es la primera que sufre déficit de oxígeno cuando hay una interrupción. El retraso en la repolarización al inicio de la isquemia siempre va a ser en el subendocardio. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como ondas T difudas. También ya se les conoce como acuminadas, más altas de lo normal, acompañadas de un intervalo de corregir. Esto es lo normal, ya habíamos dicho, una inscripción lenta y rápida. ¿Qué vemos cuando hay una isquemia subendocárdica? Ondas T difudas. ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Se acuerdan que hay un triángulo equilátero y acá? No, ese es isósceles, ¿no? Isósceles. Es un triángulo isósceles, ¿no? Donde la base es más angosta que lo demás. ¿Sí? Esto es isquemia, ¿qué? Subendocárdica. Esta imagen de ondas T difudas se observa al inicio del infarto agudo. Pese a que el daño del infarto es transmural, lo primero es el subendocárdico y por lo tanto lo primero que hay son ondas T difudas. Es el primer cambio que se observa. Junto con el punto corregido largo, es el primero. Entonces, cuando se tapa una arteria, lo primero que vamos a ver es esta imagen. Es muy raro que llegue un paciente con un infarto en evolución por esta imagen, porque esto se da en los primeros 20 minutos. Nunca nadie llega a 20 minutos. Es muy raro. ¿Sí? Luego, isquemia subepicárdica. O sea, la isquemia subepicárdica es transmural y provoca un retraso en todo el miocardio, generada del electro por una onda T aclarada o negativa. Estas alteraciones se observan antes de que se desarrolle una onda Q, entonces en una fase más avanzada. ¿Sí? Aquí ya afectó toda la pared. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define isquemia subepicárdica con ondas T? Negativas. Y subendocárdicas con ondas T? Difudas, acuminadas, simétricas. ¿Sí? ¿Siguen? Ahora vamos con la lesión. La lesión subendocárdica suele estar provocada por una oclusión, ¿qué dice aquí? Parcial, no total, parcial de una arteria coronaria. Genera un mayor grado de lesión en el subendocárdico, más sensible a la isquemia que en el subepicárdico, y esto provoca en la imagen del descenso del segmento ST de una derivación. Entonces, otra vez, ¿qué es lo normal? El segmento ST esté en la misma altura que este PR. ¿Cómo vemos una lesión subendocárdica por un infradesnivel del segmento ST respecto al PR? Obviamente esta línea está más abajo que esta línea, ¿va? ¿Y qué habla? De una oclusión parcial. Aquí tanto tiene placa de grasa en estos dos, ¿sí? Pero en este es el coagulito y aquí deja pasar sangre. Entonces, no está ocluida completamente, está ocluida parcialmente. Esto lo vemos en infarto sin elevación del segmento estatal. Luego, vamos a ver el otro. La imagen de una lesión subepicárdica se debe por una oclusión. ¿Ahora qué dice aquí? Total.
de la arteria coronaria. Se produce por una lesión transmural llamada subepicárdica, provoca que todo el miocardio esté afectado. Se observa una imagen de lesión subepicárdica con una elevación del segmento ST en las derivaciones cercanas a las regiones eficaces. Otra vez, lo normal que esté a la misma distancia. Lo anormal es que aquí tenga un supradesnivel de prácticamente 1, 2, 3 milivoltios en esta región, ¿no? Tiene un supradesnivel del segmento ST. Supradesnivel del segmento ST. ¿Cómo está acá? La misma placa se rompió, formó un trombo y ahora hay una oclusión total. ¿Cuál creen que sea más grave? Pues esta. Este se llama infarto con elevación de los segmentos ST. Los dos son síndromes coronarios agudos, pero este es más grave porque se ocluyó totalmente. Este es grave, pero en la medida menos. Necrosis. La región cardíaca con necrosis es eléctricamente negativa, o sea, no pasa el impulso por ahí. Observamos en el electrocardiograma ondas Q patológica o complejos incluso QS en las derivaciones cercanas. Cuando hablamos de una onda Q y necrosis nos referimos a un daño completo, transmural o subclínico. Aquí no hay de dos, no se asume. Pues normalmente los eventos isquémicos limitados al segmento cardíaco no provocan ondas Q. O sea, si hay una lesión no mayor que no ocurre completamente, nunca va a producir ondas Q. Pero si sí tapó completamente y dejamos que pasen varias horas tapado completamente, sí va a provocar una onda Q. Y solamente dudas hasta aquí. Saludar más. ¿No? Dudas de cómo se ven las imágenes, ¿no? Ahora vamos a la localización, ¿vale? Ok. Entonces en el electrocardiograma, el primer vector dijimos que desplazaba ¿qué región del corazón? La región septal. ¿Sí? Toda alteración de lesión, isquemia o necrosis que veamos en B1, B2, le vamos a decir que está en qué región, en la región. Luego viene la región anterior, que está determinada por B3 y B4. Casi siempre afecta B1, B2, B3, B4. Entonces toda isquemia, lesión o necrosis que esté de B1 a B4 le vamos a decir anteroseptal. ¿Sí? Luego viene la cara lateral baja, B5, B6. Toda zona isquemia, lesión o necrosis que afecte B6 le vamos a decir que está localizado en la cara lateral baja. Luego viene la cara lateral alta, B1 y ABL. Toda zona de isquemia, lesión o necrosis que afecte B1 y ABL le vamos a decir que está en la cara lateral alta. Y finalmente la cara inferior. Toda zona que afecte D2, D3 y ABF, lesión, isquemia, necrosis, va a estar localizado en la cara inferior. ¿Sí? A ver, doctor, página. En esta imagen de este electrocardiograma de localizando la lesión, donde usted ve que haya una lesión subepicárdica. ¿Mío qué lesión, verdad? Subepicárdica. ¿Cómo se ve la lesión subepicárdica? Sí, la lesión se ve en las ondas deprimidas. ¿Ven? Las ondas están deprimidas en la lesión subepicárdica. ¿Qué son rotaciones? Agarra sus rotaciones. ¿Cómo se ve la lesión subepicárdica? Dedicarle mucho que en la ¿Dónde ve elevación de ahí? pues en la cara inferior. ¿Dónde hay una elevación subepicárdica? En la cara inferior. ¿Sí? ¿Dónde ve usted lesión subendocárdica? ¿Cómo se ve la lesión subendocárdica? Infradesnivel del segmento. ¿De dónde ve infradesnivel del segmento? Aceptar. Ahora, hay otra parte que usted no describió. Mire, aquí le parece que tenga lesión subepicárdica o no. ¿Le parece que el ST esté elevado o va a ser que esté? Entonces está elevado.
Entonces, ¿dónde está la afectación? Inferolateral. Entonces, tiene una onda de lesión subepicárdica inferolateral en el electrocardiograma, ¿sí? O cambios le llamamos recíprocos en B1B2, que es una lesión subendocárdica en la cara septal. Este es un infarto por elevación del segmento ST de la cara inferolateral. ¿Tienen otros? Entonces, supongo que se puede mezclar como que los dos, ¿no? Se puede tener como que una lesión en ambos. Sí, porque estos son cambios que le llamamos recíprocos. Aquí también tiene cambios en la cara. Son cambios que le llamamos recíprocos. Pensé que no había no puede tener como que los dos lesiones. En la lesión subepicárdica también tiene una elevación en la cara anterior. Acá se empieza a ver, como por aquí se empieza a ver, pero la verdad es que se ve claramente aquí de 2 de 3 a ver, aquí empieza a verse un poquito. ¿Le sigue? Ok, entonces, ¿quién va a dar las diferentes? Ya vimos la localización, ahora vamos ahora ya con las arterias. ¿Se acuerdan que tenemos? Ya vieron nuestro productor Adrián, ¿no? Lo de anatomía. ¿No? ¿Cuántas coronarias tenemos? 2. La coronaria derecha. La coronaria derecha irriga toda la parte del ventrículo derecho y va a terminar en una posterior y va a irrigar toda la región derecha, el nodo sinusal y va a dar la arteria del nodo AB. Luego a la izquierda va a haber un tronco común. ¿Y el tronco común cuál le va a dar? Se va a enfocar en cuál y cuál. En la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior va a dar septales y diagonales. ¿Sí? Las septales, y las diagonales toda la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y la circunfleja toda la cara lateral. ¿Vale? ¿A qué sigue? No, regresa. Entonces, dentro de la localización de esto, si está tapada la coronaria derecha, que va a dar toda la cara inferior, ¿qué arteria, o más bien, en qué derivaciones lo vamos a ver? De 2, de 3, y a ver, hasta las coronarias, esta es la coronaria derecha. ¿Sí? Si está tapada la descendente anterior, ¿en qué derivaciones las vamos a ver? ¿Quién ve aquí? B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Y si está tapada la circunfleja, ¿en qué derivación la vamos a ver? ABL, D1 y puede verse también en B5, B6. ¿Vale? Y eso depende mucho porque acuérdense que no, pues somos iguales. Y por lo tanto, aunque casi todos tenemos esta anatomía coronaria, hay quienes tienen una cosa que se llama rama intermedia. 15% de la población, el tronco se trifurca, el descendente anterior del completo hay un ramo intermedio. O hay quienes la circunfleja es dominante y lleva sangre hasta la punta del corazón, y entonces es capaz de dar cambios en D1, BL, B5, B6. Pero la mayoría de todos, en 2/3 partes de la población, la que es la preponderante es la coronaria derecha, que lleva sangre hasta acá. Y entonces puede verse de 2, de 3, BF, B5, B6, como en el ejemplo anterior. Ahí depende de algo que le llamamos dominancia. Por eso no es así exactitito todos los electros, ¿no? Pues son diferentes, pero la mayoría de los casos es así. ¿Tienen dudas de esto? Yo solo me quedé con duda en cómo se ve la necrosis. La necrosis regresa a 2, ahí. Lo normal es que todas las derivaciones, excepto ABR y D3, deben de empezar con R, todas. Cuando no empiezan con R, que empiezan con Q, esa es la necrosis. Si esta imagen la ves de 2, de 3 y ABF, sería una necrosis de qué cara? De 2, de 3 y ABF. ¿Eh? La boca, ¿no? Cara inferior. Pero es que puede ser lateral bajo ya. Si esto lo ves de B1 a B4, sería una necrosis de qué región? Anteroseptal. ¿Sí? Sale. Listo, vamos con lo de los bloqueos. A ver, ¿cuántos ya nos pasan? Bastantes, casi son 100. Vamos en la 24 de 42. ¿Y cuántos deseos en ese examen?
¿Cuándo necesitas que hacen los exámenes? ¿Cuándo usted gusta hacer? Usted puede decir cuándo hacer los parciales. Lo único que tiene fecha es si llegas a ver ordinario y ya a partir de ahí hay fechas. Que es hasta el 30 de mayo. Pero son los ordinarios. Es como para ya tener que. Entonces lo voy a dejar yo que dos, o sea, un examen intermedio donde habíamos todo lo de electro y hipertensión, algo así. Y luego yo No, yo creo que ya ya he planeado dejarlo hasta la hipertensión. Y a partir de eso, electro y hipertensión. Bueno, entonces aquí les voy a dejar para que se vayan a leer. ¿Cuántas clases quedan de electro? Yo creo que otra. Otra y después de hipertensión una más. Y luego ya empezamos con hipertensión. por ejemplo, en la hipertensión, ¿cuántas clases? Yo creo que dos, más o menos como O dos. sea, que el examen de esta proxy 3 semanas. Que es como medio semestre, ¿no? Sí. ¿Cuándo se van de vacaciones? Pues si no se puede dar, 30. No, de Semana Santa. La primera semana. La primera de. La primera vez. A ver si antes de esa. A ver si antes de esa hacemos el examen. Sí, nos da tiempo porque tenemos todo el Y luego ya sus vacaciones y ya luego regresando a la segunda parte del semestre, ¿no? Gracias. Adiós, blog.